Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a CONCIEP. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime, soy agrónomo de profesión. Hoy día tenemos el curso programado, lo que es la extensión rural y la formación de promotores de las escuelas de campo. Bien, pues antes de iniciar, por favor, me confirman si logran visualizar mi pantalla. Pueden dejarlo al chat, de la misma manera se logran escucharme el audio. ¿Ya? ¿Me confirman? Licenciado, ¿me logra escuchar? Sí, ingeniero, se logra escuchar y se visualiza su pantalla. Buenísimo, muchas gracias, licenciada. Entonces, bueno, sin antes de iniciar, comentarles que, ¿no? Comentarles de que pueden hacer sus preguntas al finalizar el curso, ¿ya? Pero mientras, en todo el transcurso de la clase hay que mantener los micrófonos apagados, ¿no? Para no tener interferencias, por favor. Bien. Entonces, iniciemos con el curso de la extensión rural y la formación de promotores de las escuelas de campo, ECAS, ¿no es cierto? Primero veamos qué es extensión rural, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ECAS con extensión rural? ¿O qué tiene que ver extensión rural con escuelas de campo? ¿Ok? Muy bien, entonces veamos qué es extensión rural. Pues la extensión rural es un proceso educativo, ¿ya? Es un proceso educativo que busca promover cambios y mejoras en el sector agrícola, ¿ya? ¿Y esto mediante de qué? Mediante la transferencia de conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras a los agricultores. Eso es la extensión rural. ¿Qué dijimos que es la extensión rural? La extensión rural es un proceso educativo que busca promover cambios y mejoras en el sector agrícola mediante la transferencia de conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras a los agricultores. Eso es la extensión rural. ¿Y qué objetivo tiene la extensión rural? ¿Cuál es su objetivo principal? Pues su objetivo principal de la extensión rural es aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y fomentar un desarrollo agrícola sostenible. Ese es su objetivo de, ¿no? De lo que es la eh, extensión rural. Y además, pues la extensión rural juega un papel crucial, un papel importantísimo en el desarrollo agrícola rural, ¿ya? En el desarrollo agrícola y rural, ayudando a los agricultores a mejorar sus prácticas, aumentar su producción y adoptar innovaciones que pueden mejorar su calidad de vida y la sostenibilidad de ¿no? de sus operaciones. Eso es la extensión rural, ¿ya? Muy bien. Y extensión rural tiene sus principios, ¿no? Como cualquier ciencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos sus principios de la extensión rural. Primer principio es la participación comunitaria. Segundo principio, educación continua. Tercer principio, desarrollo integral. Cuarto principio, enfoque sistémico. Quinto principio, adaptabilidad. ¿Ya? Así es. Entonces, el primer principio que tenemos, ¿no? Es la participación comunitaria. Primer principio de la extensión rural. Pues la participación comunitaria con extensión rural, pues involucra, ¿ya? Involucra a los agricultores y comunidades en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones, asegurando que las soluciones sean relevantes y aplicables a sus necesidades específicas. Eso es la extensión rural, ¿no? Eso es lo que hace la extensión rural. Educación continua. ¿Por qué? Porque la extensión rural proporciona educación y capacitación continua a los agricultores para que puedan adaptarse a nuevas tecnologías y prácticas.
Muy bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Otro principio es el desarrollo integral. ¿Ya? Desarrollo integral. ¿Por qué? Porque la extensión rural promueve no solo el aumento de la productividad agrícola, sino también el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades rurales. ¿Ya? Así es. Otro principio de la extensión rural es el enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque considera, ¿no? La extensión rural considera la finca como un sistema integral donde interactúan diversos factores económicos, sociales y ambientales. Otro principio, adaptabilidad, ya que la extensión rural tiene prácticas y tecnologías promovidas que deben ser adaptables a las condiciones locales, considerando el clima, los recursos, ¿no? Recursos disponibles y las capacidades de los agricultores. Ya está. Entonces ahí tenemos los 5 principios de la extensión rural. ¿Ok? Muy bien, y tenemos funciones de la extensión rural. También tiene sus funciones, ¿ya? Y conozcamos cuáles son las funciones que tiene la extensión rural. Primera función, transferencia de tecnología, ¿ya? Transferencia de tecnología. Segunda función, capacitación e educación. Tercera función, asesoramiento técnico. Cuarto, investigación aplicada. Y última función o quinta función es el fomento de desarrollo comunitario. ¿Y quién hace valer las funciones de la extensión rural? Obviamente los actores. ¿Y quiénes son los actores? Los extensionistas, ¿no es cierto? Extensionistas rurales. Entonces, como primera función hablábamos de la transferencia de tecnología, ya que la extensión rural, pues, introduce y difunde nuevas tecnologías agrícolas, ¿no? Desde semillas mejoradas hasta técnicas de cultivo y manejo de suelo, definitivamente. ¿Qué más? Capacitación e educación, que es otra función, ¿no? Ya que Extensión Rural organiza talleres, cursos y demostraciones prácticas para enseñar a los agricultores nuevas habilidades y conocimientos. Eso es. Tercera función, asesoramiento técnico, ¿no? La extensión, eh, ¿no? Lo que es la extensión rural provee asesoría personalizada a los agricultores sobre problemas específicos que enfrentan en sus fincas. ¿Cierto? Eso es. ¿Ya? Muy bien. Eh, bien. Y otra función es la investigación aplicada, ¿no? Ya que Extensión Rural trabaja en colaboración con instituciones de investigación para adaptar y validar tecnologías en el contexto local. Otra función que tenemos es el fomento de desarrollo comunitario, ¿no? Ya que Extensión Rural pues apoya iniciativas, ¿no? Que mejoren la infraestructura y los servicios comunitarios, como el acceso a mercados y el desarrollo de cooperativas. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí entonces con las funciones de la extensión rural. Y ahora conozcamos métodos de extensión rural. ¿Ya? Métodos de extensión rural. Igual tenemos cinco métodos de extensión rural. ¿Ya? 5 métodos de extensión rural. Primer método son las demostraciones en campo. Segundo método son las visitas a fincas. Tercer método, días de campo y ferias agrícolas. Cuarto método, medios de comunicación. El quinto método, escuela de campo. Entonces ahí tenemos los 5 métodos de extensión rural. ¿En qué consiste el primer método, ingeniero? Las demostraciones en campo. Pues las demostraciones en campo consiste en demostrar
a los agricultores nuevas técnicas y prácticas en un entorno práctico y realista. Así es. Visitas a fincas, ingeniero. Pues esto con visitas a fincas consiste donde los extensionistas visitan a las fincas para brindar asesoría directa y personalizada. Así es. Tercer método, día de campo y ferias agrícolas, ¿no? Los cuales son eventos que reúnen a los agricultores para compartir conocimientos y experiencias. Eso es. Medios de comunicación, que es otro método, ya es la utilización de radio, televisión, publicaciones y más, ¿no? Y más recientemente como tecnologías digitales, como las aplicaciones móviles y redes sociales para difundir información. Eso es. Y las escuelas de campo, que vamos a hablar después a profundo, que está dentro de extensión rural, que es una metodología aplicada dentro de extensión rural. Es que días de campo, por ejemplo, es un método bastante amplio que se aplica pues en extensión rural. Visitas a fincas es otro método. Demostraciones en campo es otro método. Ferias agrícolas es otro método. Medio de comunicación otro método. Igualmente, escuela de campo es bastante amplio, bastante complejo, pero es una metodología aplicada dentro de extensión rural, donde en escuela de campo vamos a tener programas de capacitación estructurados, ¿no? Que combinan teoría y práctica en el propio campo de cultivo. Entonces ahí tenemos los 5 métodos de extensión rural que podemos aplicarlo, que podemos ponerlo en práctica. Ya está. ¿No? ¿Por qué? Porque esto me sirve bastante. Me sirve como extensionista, me sirve bastante. ¿Ya? Así es. Entonces veamos ahora lo que es la definición y objetivos de las escuelas de campo, lo que es ECAS, ¿no? ¿Ya? Ahora, porque vamos a basarnos más en escuela de campo. Los 4 métodos, sí, está dentro de extensión rural, pero ahora hablamos de ECAS, ¿no? Formación de promotores en las ECAS, por lo cual vamos a hablar de la definición y los objetivos de las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien, entonces primero conozcamos la definición de las escuelas de campo. ¿Qué son? ¿Qué es? Pues las escuelas de campo son un enfoque participativo de educación agrícola que reúne a pequeños agricultores en un entorno de aprendizaje práctico y colaborativo. ¿No es cierto? Entonces, esto se realiza pues a través de escuelas donde los agricultores pueden compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos y habilidades y adoptar mejores prácticas agrícolas, ¿no? Directamente, ¿no es cierto? Directamente en el campo, ¿cierto? ¿No? Y las secas, ¿no? Están diseñadas de un aprendizaje basado en la experiencia, en la experimentación. Eso es. Eso es las escuelas de campo, ¿ya? Muy bien. Y veamos los objetivos de las escuelas de campo. ¿Qué objetivos tiene las escuelas de campo? Primer objetivo, fortalecer capacidades, ¿no? Entonces, ECAS tiene el objetivo de mejorar las habilidades y conocimientos de los agricultores en técnica de manejo agrícola, incluyendo el control de plagas, fertilización, riego y otros aspectos de la producción agrícola. Eso es. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Eh, Otro objetivo es, ¿no? Promover la agricultura sostenible, donde las escuelas de campo, ¿no? Enseña prácticas agrícolas sostenibles que contribuyen
a la conservación del suelo, el uso eficiente del agua y la reducción del uso de agroquímicos. Así es. ¿Ok? Muy bien. Otro objetivo de las ECAs es fomentar el análisis crítico. Entonces, pues ECAS desarrolla la capacidad ¿no? Desarrolla la capacidad de los agricultores para observar, analizar y tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus cultivos basándose en evidencias y experimentación. ¿Ya? Así es. Y el otro objetivo de las escuelas de campo es estimular la innovación. Entonces, pues ECAS crea un entorno donde los agricultores se sientan seguros para experimentar nuevas tecnologías, ¿ya? Y técnicas, ¿no es cierto? Y esto para compartir los resultados de sus propias experiencias con sus pares. Eso es. Entonces ahí tenemos los cuatro objetivos de las escuelas de campo, ¿no es cierto? Que podemos no, que tenemos que saber como un Padre Nuestro si somos extensionistas, ¿no? Eso es. ¿Ok? Muy bien, ya. Y seguimos con los objetivos de las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien. Otro de los objetivos de las escuelas de campo es facilitar la transferencia de tecnología. Entonces, pues ECAS proporciona un canal para la transferencia directa de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas, ¿no? Que son adaptadas o están adaptadas a las condiciones locales y necesidades específicas de los agricultores. Eso es. El otro objetivo es promover la colaboración y el trabajo en equipo, ya que ECAS fomenta la cooperación y el intercambio de conocimientos entre agricultores, fortaleciendo el tejido social y creando redes de apoyo comunitario. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y el otro objetivo es mejorar la rentabilidad y la seguridad alimentaria, ¿no? Para ello hay que aumentar la productividad agrícola y la rentabilidad de las explotaciones, contribuyendo a la seguridad alimentaria y el bienestar económico de las familias rurales, ¿ya? Así es. Entonces, tenemos los 7 objetivos de las escuelas de campo eh, ¿no? que nos tiene, pues. Y ahora es importantísimo conocer también a los componentes clave de las escuelas de campo, ¿ya? Componentes clave de las escuelas de campo. Como primer componente tenemos facilitadores capacitados, definitivamente. ¿Qué más? Aprendizaje basado en el campo, metodología participativa, ciclo de cultivo completo, experimentación y demostración. Entonces tenemos los 5 componentes clave de las escuelas de campo. ¿Ya? Muy bien. Bien, los facilitadores capacitados es el primer componente. Pues ECAS o escuela de campo necesita de facilitadores capacitados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las escuelas de campo son guiadas por facilitadores capacitados que actúan, ¿no? Como catalizadores del aprendizaje. En metabolismo, cuando hablamos del sistema digestivo, ¿no? En el ser humano, ¿de qué hablamos? De catalizadores, que incluso en las plantas, ¿no? Tenemos catalizadores, microorganismos. ¿Qué son los catalizadores entonces? ¿Qué hacen los catalizadores? Facilitan, ¿no es cierto? Guían. Es lo mismo en la vida real, cuando hablamos en ECAS, los catalizadores van a ser los facilitadores. ¿Y qué van a catalizar? El aprendizaje. ¿De qué manera? Ayudando a los agricultores a observar, analizar
y tomar decisiones, ¿no? De los problemas agrícolas que tenemos en nuestro campo. Ya está. Es el primer componente entonces. Segundo componente, aprendizaje basado en el campo, ¿no? Donde las sesiones se llevan a cabo en el propio campo de cultivo, donde los agricultores pueden aplicar inmediatamente lo que han aprendido y ver los resultados de la primera mano. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Otro, metodología participativa, ¿no? Donde los agricultores participan activamente en todas las etapas del proceso del aprendizaje, desde la identificación de problemas hasta la implementación de soluciones. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? Ciclo de cultivo completo. Otro componente, donde las escuelas de campo generalmente no siguen el ciclo completo de un cultivo, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, obviamente, donde los agricultores observan y mejoran su desarrollo desde la siembra hasta la cosecha. Eso es. O sea, se tiene que cerrar, la escuela de campo tiene que cerrar el ciclo completo de un cultivo. Y otro componente, para finalizar con los componentes clave, es la experimentación y demostración, donde los agricultores realizan experimentos y demostraciones en pequeñas parcelas, lo cual son conocidas como parcelas demostrativas, ¿no? Sirve pues para probar y comparar diferentes prácticas agrícolas. Eso es. ¿Ya? Entonces, ahí los 5 componentes claves de las escuelas de campo que podemos aplicarlo en nuestras escuelas de campo. Ya está. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a conocer el papel de los promotores, ¿ya? Papel de los promotores en las secas. Porque es nuestro tema, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Eh, entonces, veamos, ¿no es cierto? Papel de los promotores de las escuelas de campo en ECAS, ¿no? ¿Cuál es el papel? ¿Ok? Muy bien. Eh, bien, ya tenemos papel de los promotores en las escuelas de campo, ¿ya? Donde los promotores en las escuelas de campo son figuras clave que facilitan el proceso de aprendizaje, ¿ya? Facilitan el proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades entre los agricultores, ¿no? Y los cuales actúan, ¿no? Como guías, mentores y catalizadores del cambio. ¿De qué manera? Pues ayudando a los participantes a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para mejorar sus prácticas agrícolas, ¿no? Y en última instancia, ¿no? Sus condiciones de vida, donde los promotores no pueden ser técnicos agrícolas, agricultores experimentados o profesionales de organizaciones de extensión rural. Eso es la breve definición de los promotores, ¿no? En las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos funciones y responsabilidades de los promotores en las secas. ¿Ya? Funciones y responsabilidades de los promotores en las secas. Eh, primer, ¿no? Primera función, facilitación del aprendizaje. ¿Ya? Facilitación del aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el promotor, ¿no? Tiene que facilitar el aprendizaje.
tiene que guiar y moderar las decisiones de las escuelas de campo, asegurándose de que el proceso de aprendizaje sea participativo y basado en la experiencia. Además, ¿no? El promotor tiene que fomentar la discusión, la observación y la reflexión entre los participantes, ¿no? Que puedan analizar y entender los problemas y las soluciones agrícolas. Eso es lo que tiene que hacer el promotor, facilitación del aprendizaje. Y otra función es, ¿no? De transferir conocimientos y tecnologías. Entonces, el promotor tiene que presentar y demostrar nuevas tecnologías, nuevas prácticas y técnicas agrícolas que sean relevantes para las condiciones locales, ¿no? Y proveer información basada en la ciencia y las mejores prácticas para ayudar a los agricultores a tomar decisiones informadas. Así es. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra función, lo que es el diseño y planificación de actividades. Para ello tenemos que planificar y organizar las actividades y sesiones de las escuelas de campo, asegurando de que siga el ciclo de cultivo completo y aborden las necesidades y preocupaciones específicas de los agricultores. ¿Ya? Además, el promotor tiene que desarrollar materiales didácticos y herramientas de apoyo para facilitar el aprendizaje. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con las funciones y responsabilidades de los promotores de las secas. Eh, y por otro lado, tenemos otra responsabilidad del promotor, lo cual es el fomento de la participación y la colaboración. Entonces, el promotor tiene que motivar y alentar a los agricultores a participar activamente en las actividades de las escuelas de campo. Además, tiene que facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje colaborativo. ¿Ya? Así es. Y también tenemos ¿no? otra función, lo cual es el monitoreo y evaluación, donde el promotor tiene que evaluar el progreso de los participantes, el impacto, ¿no? de las actividades de las escuelas de campo, ¿no? en la mejora de las prácticas agrícolas. ¿No? Y además tiene que recoger datos y observaciones para ajustar y mejorar continuamente las sesiones y actividades. ¿Ya? Así es. Y otra función es el apoyo técnico continuo, donde el promotor, ¿no? Es prácticamente proveedor de asesoramiento técnico y apoyo continuo a los agricultores, incluso fuera de las sesiones formales de las escuelas de campo. Entonces, ser un recurso accesible para resolver problemas específicos que responder a las preguntas. ¿Quién lo tiene? El promotor. ¿Ya? Gracias. Otra función es la promoción de la sostenibilidad, ya que el promotor tiene que enfatizar la importancia de las prácticas agrícolas sostenibles y ayudar a los agricultores a adaptarlas de manera efectiva. Además, inculcar valores de conservación de recursos naturales y manejo responsable del ambiente. Ya está, ¿no? Entonces, tenemos ahí las funciones y responsabilidades de los promotores en las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien. Y, y ahora conozcamos qué habilidades y competencias claves debe tener el promotor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son las habilidades y competencias clave de los promotores. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Eh, entonces, como primera habilidad tenemos conocimientos técnicos, ¿ya?
Entonces, el promotor debe tener un dominio de las técnicas y tecnologías agrícolas relevantes, así como de los principios de la agricultura sostenible. ¿Ya? Así es. Otro sería habilidades de facilitación. ¿Ya? Entonces, el promotor debe tener capacidad para guiar discusiones, fomentar la participación y manejar dinámicas de grupo, definitivamente. ¿Ya? Así es. Lo otro es la comunicación efectiva, ¿ya? Donde el promotor debe tener la habilidad para comunicar información técnica de manera clara y comprensible para los agricultores. ¿Ok? Muy bien. Y también hablemos de la empatía. El promotor debe tener la comprensión de las realidades y desafíos que enfrentan los agricultores y capacidad para adaptar las enseñanzas a sus contextos específicos. ¿Ya? Así es. Y lo otro es la capacidad de observación y análisis del promotor, ya que debe contar con habilidad para identificar problemas y oportunidades en el campo y de esta manera pues ayudar a los agricultores a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces son las habilidades y competencias clave de los promotores. ¿Ya? Muy bien. Y ahora conozcamos lo que es el proceso de formación de promotores, ¿no? ¿Cuál es el proceso de formación de promotores? ¿Ok? Muy bien. Ok. Eh, entonces, ¿no? Tenemos proceso de formación de promotores para las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien. Eh, Pues la formación de promotores para las escuelas de campo es un proceso integral que busca equipar a los individuos con las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para desempeñar eficazmente su papel. Y este proceso pues incluye a varias etapas, desde la selección de candidatos hasta su capacitación continua. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos etapas de proceso de formación de promotores. Primera etapa es la selección de candidatos. Y para ello hay que tener criterios de selección y hacer una evaluación inicial. ¿Y cómo hago? ¿Cuáles son los criterios de selección para selección de candidatos? Pues para, ¿no? Para tener o de repente elegir al promotor indicado, ¿no? Se tiene que identificar personas con ciertas cualidades y competencias, tales como experiencia en agricultura, habilidades de comunicación, que practique liderazgo y la disposición, ¿no? Disposición para aprender y compartir conocimientos. Ya son los criterios de la selección. Además de ello, pues se hace una evaluación inicial. Pues la evaluación inicial se hace a través de entrevistas, ¿no? Recomendaciones por otros agricultores, evaluaciones de campo que pueden ser utilizadas, ¿no? Para seleccionar a los candidatos más adecuados. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y después viene la segunda etapa, lo cual es la capacitación inicial. En capacitación inicial se va a hablar, ¿no? De lo que es la introducción a las secas, desarrollo de habilidades técnicas, metodología participativa y lo que es la planificación y organización. ¿Ya? Así es. Entonces, en la introducción a las secas, pues los candidatos reciben una introducción sobre el concepto de objetivos de metodología de las escuelas de campo. ¿Ya? Así es. Y después de la introducción de las ECAs, también se desarrolla el desarrollo de habilidades técnicas, donde se habla pues de la capacitación en temas específicos de agricultura como manejo de suelos, control de plagas, fertilización y práctica de agricultura sostenible. Y
metodología participativa, ¿ya? Son donde se desarrolla de la formación en técnicas de facilitación, ¿no? De la facilitación participativa, dinámica de grupos y método de enseñanza y aprendizaje basados en la experiencia. Así es. Y también tenemos lo que es la planificación y organización, donde vamos a hablarnos de la instrucción en planificación de actividades, organización de sesiones de campo y gestión de recursos. ¿Ya? Así es. Todo esto se desarrolla en la capacitación inicial. ¿Ya? Y ahora tenemos el tercera etapa, lo cual ya es el entrenamiento práctico. ¿Ya? Tercera etapa es el entrenamiento práctico. Entonces vamos a tener demostraciones y prácticas en campo, donde los promotores, ¿no? En formación participan en sesiones prácticas donde pueden aplicar lo aprendido y recibir retroalimentación. ¿Ya? Además, se va a dar tutoría y acompañamiento, donde los nuevos promotores trabajan ¿no? Trabajan junto a los promotores experimentados que actúan como mentores, proporcionando guía y apoyo continuo. ¿Ya? Así es. Después tenemos cuarta etapa, donde se hace lo que es la evaluación y retroalimentación. ¿Ya? Entonces se hace una evaluación continua, pues esto se realiza con evaluaciones periódicas del desempeño de los promotores utilizando observaciones de campo, encuestas de participantes y análisis de resultados. Y después tenemos sesiones de retroalimentación, donde los promotores reciben retroalimentación constructiva para identificar áreas de mejora y ajustar su enfoque de enseñanza. Así es. ¿Ok? Muy bien. Eh, bien, tenemos la quinta etapa, donde vamos a tener capacitación continua, ¿ya? Capacitación continua, actualización de conocimientos, intercambio de experiencias y desarrollo profesional. Entonces, por ejemplo, en la actualización de conocimientos, vamos a tener participación en talleres, seminarios y cursos de actualización para mantenerse al día con nuevas tecnologías y prácticas agrícolas. Por otro lado, no se va a facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre promotores a través de redes y foros de discusión. Además, se va a dar oportunidades para el desarrollo profesional, incluyendo certificaciones y cursos avanzados en temas específicos de agricultura y extensión rural. Así es, son los beneficios entonces de la capacitación continua. Y después viene lo que es la evaluación del impacto, lo cual es la etapa casi final, ¿no? Prácticamente. Entonces tenemos lo que es la medición de resultados. Ya en la evaluación del impacto vamos a hacer medición de resultados. Para ello vamos a evaluar el impacto del trabajo de los promotores en términos de mejora de las prácticas agrícolas, aumento de la productividad y desarrollo comunitario. ¿Ya? Gracias. Y después tenemos ajuste del programa de formación. Para ello, tenemos que utilizar los resultados de la evaluación para ajustar y mejorar continuamente el programa de formación de promotores. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí con la etapa de proceso de formación de promotores. Y aquí tenemos componentes clave de la formación. ¿Ya? Componentes clave de la formación. Primero tenemos contenido técnico, habilidades de facilitación, práctica en campo, evaluación y retroalimentación y capacitación continua. Con contenido técnico se tiene que incluir, ¿no? Temas como manejo de cultivos, control biológico de plagas, uso eficiente de recursos y agricultura sostenible. Ya todo aquello se tiene que desarrollar en contenido técnico. Además, se tiene que desarrollar habilidades de facilitación. Para ello se tiene que enfocarse en métodos participativos de enseñanza, comunicación efectiva y manejo de grupos. Además, tenemos práctica en campo, donde tenemos que asegurar que los promotores tengan suficiente práctica en condiciones reales de campo.
¿ya? Así es. Y tenemos evaluación y retroalimentación. Para ello hay que incorporar mecanismos continuos de evaluación y retroalimentación para asegurar el desempeño de los promotores. Y tenemos la capacitación continua, donde tenemos que proveer oportunidades para el aprendizaje continuo y la actualización de conocimientos. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí con componentes clave de la formación. Y ahora conozcamos metodología de las escuelas de campo. ¿Ya? Metodología de las escuelas de campo, lo cual consiste, ¿no? O se basa en un enfoque participativo y práctico de aprendizaje. Pues esta metodología está diseñada para que los agricultores aprendan a través de la experiencia directa, la observación, la experimentación y la reflexión. ¿Ya? Y entonces a continuación pues se describen los componentes clave y pasos metodológicos de las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos lo que son los componentes clave de la metodología de las secas. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos componentes clave de la metodología de las secas. Primero es el aprendizaje participativo, donde los agricultores son activos participantes en el proceso de aprendizaje y no simples receptores de información. ¿Ya? Así es. Segundo, enfoque práctico, pues el aprendizaje se realiza en el campo, donde los agricultores pueden observar y experimentar directamente con sus cultivos, definitivamente. ¿Ya? Tercer componente es el ciclo de cultivo completo, donde las actividades de las escuelas de campo cubren todo el ciclo de vida del cultivo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. ¿Ya? Así es. Cuarto componente, facilitación en el lugar de enseñanza. Pues los facilitadores actúan como guías, mentores, ¿no? Y ayudando a los agricultores a descubrir y entender por sí mismos. Así es. Y análisis de reflexión, donde los agricultores analizan sus observaciones y experiencias para entender las causas y efectos de las prácticas agrícolas, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos, ya, ahí son los cinco componentes clave de la metodología de las secas. Y aquí tenemos pasos metodológicos de las escuelas de campo. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos primero lo que es la preparación y planificación, en donde primero lo que vamos a hacer es la identificación, ya, identificación de necesidades. Para ello, se tiene que evaluar las necesidades y problemas específicos de los agricultores locales. Después viene la selección del sitio de participación, ¿ya? Selección del sitio y de los participantes, disculpen. Para ello hay que elegir el sitio adecuado para las escuelas de campo y seleccionar a los agricultores participantes. Después viene la planificación del ciclo de cultivo. Igual, para ello desarrollamos un plan detallado que cubra todo el ciclo de vida de cultivo. Así es. ¿Ya? Y después tenemos el segundo paso, ¿no? Segundo paso, lo cual es el inicio de las escuelas de campo. Entonces, se va a aperturar, ¿no? Con una reunión de apertura. Entonces, en esta reunión se va a introducir el concepto, objetivos y metodología de las escuelas de campo a los participantes. También se va a hablar lo que es el establecimiento de parcelas demostrativas. Para ello vamos a crear parcelas de cultivo donde se realizarán las observaciones y experimentos. Así es. Tercer paso, sesiones de campo regulares, ¿no? Entonces, vamos a tener observación y monitoreo. Para ello, se va a realizar visitas regulares a las parcelas para observar el crecimiento de los cultivos y monitorear las condiciones. Además, vamos a tener experimentación,
Entonces, tenemos que llevar a cabo experimentos prácticos como pruebas de diferentes técnicos, ¿no? Diferentes técnicas de manejo para comparar resultados. Y discusión y análisis. Para ello hay que facilitar discusiones grupales para analizar las observaciones y resultados de los experimentos. ¿Ya? Así es. Y tenemos aprendizaje práctico y demostraciones. ¿Ya? El cuarto paso, ¿no? Para ello vamos a tener práctica de manejo, ¿ya? Entonces, se tiene que enseñar y practicar técnicas específicas de manejo agrícola como el control de plagas, la fertilización y el riego. Después viene demostraciones en campo. Para ello realizar demostraciones prácticas para demostrar nuevas tecnologías y metodologías agrícolas. Quinto paso, reflexión y evaluación, ¿no? Sesiones de evaluación. Para ello, realizar evaluaciones periódicas para reflexionar sobre el progreso y los aprendizajes obtenidos y ajustar las prácticas técnicas basándose en las observaciones y resultados obtenidos. Finalmente viene cierre y sostenibilidad, ¿no? Una reunión de cierre donde se tiene que resumir los aprendizajes y evaluar el impacto de las escuelas de campo y discutir planes futuros. Y plan de continuidad. Para ello hay que establecer un plan para la continuidad y sostenibilidad de las prácticas aprendidas después de finalizar las escuelas de campo. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, y para ello, para desarrollar la metodología de las escuelas de campo, tenemos herramientas y técnicas utilizadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las herramientas y técnicas que podemos utilizar en las escuelas de campo. Tenemos diagramas y mapas, cuadernos de campo, grupos de discusión y métodos participativos de evaluación, ¿ya? Entonces, primer herramienta o herramientas, diagramas y mapas, son, ¿no? La utilización de diagramas, mapas y otras herramientas visuales para ayudar a los agricultores a entender conceptos complejos. Así es. Y después tenemos lo que es ¿no? ¿Ya? Cuadernos de campo, ¿ok? Cuadernos de campo donde los agricultores llevan cuadernos de campo para, ¿cierto? Para registrar observaciones, resultados de experimentos y reflexiones, ¿ya? Así es. Y tendríamos grupo de discusión donde los pequeños grupos de discusión, ¿no? Para facilitar el intercambio de ideas y experiencias entre los agricultores, que también es una técnica utilizada en las escuelas de campo. Y métodos de participación de evaluación, donde, ¿no? Que son prácticamente técnicas como la evaluación participativa y el análisis FODA, ya lo que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para evaluar el impacto y planificar mejoras de las escuelas de campo. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿no? Con las herramientas y técnicas utilizadas en las escuelas de campo, estaríamos cerrando el curso. ¿Ya? Y bien, muchas gracias a todos por su participación y si habría alguna consulta, duda respecto al tema, adelante. Pueden activar su micrófono y participar o también pueden dejar su participación o comentario al chat.
Bien, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. Y pues una vez más agradecer a todos por su participación a Centro de Actualización y Especialización Profesional. Si habría alguna consulta o duda respecto al tema, tienen mi correo y mi número para que puedan hacer sus consultas. Y si es que van a solicitar la certificación material de estudio, tienen el correo de la institución y su número de celular de la institución. Bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.